Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar para platicar de los síntomas de un derrame cerebral. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Nancy. Gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y al público allá en casa. Gracias a usted por estarnos acompañando y bueno, vamos a hablar de los derrames cerebrales. ¿Qué son, doctor? Sí, el derrame cerebral pertenece a un grupo de enfermedades que le denominamos los neurólogos, los médicos, evento cerebrovascular. Okay. Generalmente puede deberse a la obstrucción de una arteria, entonces hablamos de un EVC o evento cerebrovascular isquémico, pero cuando hay una ruptura de una arteria o de un vaso sanguíneo, entonces hablamos de un derrame cerebral o evento cerebrovascular hemorrágico. Okay. Afortunadamente, estos derrames no son tan frecuentes como los isquémicos. Constituyen más o menos el 10% o 15% del total de los pacientes que tienen un infarto cerebral, pero su presentación supone un gran riesgo para el paciente porque son muchísimo más peligrosos, se asocian a una mayor mortalidad y riesgo de secuelas. Y un punto muy importante, lo comentábamos fuera del aire, es que una gran cantidad de estos derrames se deben a la hipertensión arterial, que es una enfermedad que podemos prevenir, ¿verdad? Si practicamos el ejercicio, si evitamos la obesidad y algo muy importante, si la gente se toma la presión arterial. Fíjate qué detalle, el tomarse la presión arterial, hay muchos consensos de grupos médicos en el mundo, como en Estados Unidos, en México y en otros países, recomiendan que todos los pacientes mayores de 40 años se deben tomar la presión arterial, aunque sea una vez al año. Y voy más allá, con la epidemia de obesidad que hay a nivel mundial, por los malos hábitos alimentarios, por la falta de ejercicio, por el aumento de la población. Incluso ya se habla de que en mayores de 18 años hay que hacer esta detección. Y hay ciertos grupos que son un poquito más vulnerables, como aquellos que tienen sobrepeso, obesidad, aquellos que en un momento dado, por ejemplo en el caso de las mujeres de cierta edad o las posmenopáusicas, deben de tomarse la presión, que dicho sea de paso, eso le denominan el asesino silencioso, porque muchas veces no da ningún síntoma hasta que te da un infarto cardíaco o un derrame cerebral, que es una de sus complicaciones más temidas. Pero no es la única causa, Nancy. Existen otras causas que le llamamos secundarias, es decir, hay alguna otra enfermedad, como por ejemplo la ruptura de ciertas malformaciones en las arterias, que denominamos malformaciones vasculares cerebrales, como los aneurismas, los tumores. Hay ciertos tumores cerebrales primarios, es decir, que surgen en el cerebro, o secundarios, que surgen en otro órgano, ¿verdad? Y se diseminan en el cerebro, que pueden traer como consecuencia la aparición de estos derrames cerebrales. Y también hay que decirlo, algunos tratamientos farmacológicos pueden tener esta complicación, aunque esto afortunadamente es muy poco frecuente, ¿verdad? Sin descartar también los traumatismos craneoencefálicos, ¿verdad? Que también pueden producir derrames. Pero la causa prevenible más frecuente es la hipertensión arterial. Hablamos de tomarnos la presión al menos una vez al año. ¿Cuál sería el rango normal o En el anormal, adulto doctor? sano se habla de cifras por arriba de 140-90, ya pueden considerarse como hipertensión arterial. Pero independientemente de la edad, si el paciente es obeso, si es una paciente con ciertas características, como por ejemplo el uso de drogas, ¿verdad? O que tiene, por ejemplo, otros factores de riesgo, como pudiera ser otras enfermedades degenerativas que afecten el riñón, puede ser candidato, ¿verdad?, a una toma de presión arterial, a una detección oportuna. ¿Por qué? Porque si se les da un tratamiento oportuno, esto se puede evitar. ¿Y qué síntomas da un derrame cerebral? Que yo creo que sería... Depende mucho de la localización del derrame. Acuérdense que el cerebro es un órgano complejo, pero perfectamente bien organizado, y cada área tiene su función específica. Habitualmente los derrames cerebrales que se originan dentro del cerebro los llamamos derrames intraparenquimatosos porque están dentro del cerebro. Hay un área que se llaman los ganglios basales y el tálamo. Ese es un sitio muy frecuente
de derrame cerebral asociado a la hipertensión arterial. Y déjame decirte que cada vez vemos, antiguamente hace unos 10 años, ni hace tanto tiempo, era relativamente raro ver pacientes menores de 40 años con derrames de este tipo. Y hoy por hoy te puedo decir que desafortunadamente, por todo este problema de la obesidad, falta de detección oportuna, no es infrecuente encontrar gente joven con derrames cerebrales, ¿no? Con todo lo que esto implica, porque un derrame no solo puede poner en riesgo tu vida, sino puede dejar una discapacidad permanente. Claro. Imagínate un paciente joven que por no detectarse adecuadamente la presión, que quizás con un tratamiento oportuno puede evitar quedar discapacitado para toda la vida. Entonces, claro, esto tiene un gran impacto. Está ocurriendo en el mundo, no solamente en México. Hay muchas otras partes donde también es un verdadero problema de salud. Y recalcar que no todos los pacientes se operan, porque a veces tienen la idea de que los derrames se deben de operar. Hay criterios, ¿verdad? Hay algunos que sí son candidatos a un manejo quirúrgico y hay otros en los que no. Lo que se tienen que hacer son cuidados generales, ¿verdad? Okay. Y esperar a que el cuerpo reabsorba este hematoma o este coágulo o este derrame cerebral. Doctor, ¿es cierto que el cuerpo envía señales antes de que ocurre un evento de estos? Sí, las señales que puede dar pueden ser en ocasiones indistinguibles de las de un infarto isquémico o por oclusión. Okay. ¿Qué síntomas hay que estar alertas ante esto? Dolor de cabeza. La presencia de un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza intenso, de inicio súbito, que no responde a los analgésicos convencionales, okay, que puede acompañarse de náusea o vómitos. Si bien hay algunas otras enfermedades como las migrañas que pueden dar esto, tener siempre en mente que puede tratarse también de un derrame cerebral, okay, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea. Problemas para hablar o entender, lo que se le denomina afasia. Parálisis de un brazo o de una pierna. Desviación de la comisura bucal, o sea que la boca se vaya de lado, ¿no? Okay. El arrastre de las palabras, la disartria, somnolencia sin una causa bien conocida o pérdida de la conciencia. Pues esto inmediatamente hay que llevar al paciente al área de urgencias para ser evaluado, porque una causa puede ser un derrame cerebral. Okay. Y esto puede poner en riesgo la vida de los pacientes. ¿Qué se debe hacer, doctor, cuando ocurre un evento de estos? Que tú estás ahí tal vez en casa, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Acudir inmediatamente al área de urgencias. Pero antes de que llegue la ambulancia, por ejemplo, o algo, ponerlo de lado, si el paciente se cae, en algunas ocasiones pueden llegar a convulsionar. Okay. Si convulsionan, lo cual no es tan frecuente, pues hay que suavizar la caída, no colocarle objetos, ¿verdad?, en la boca, okay, y llevarlos inmediatamente, porque tienen que ser evaluados. Claro. ¿Verdad? Porque pueden simular, hay muchas otras enfermedades que pueden simular un derrame cerebral. Y algo muy importante, no automedicarse. Okay. Algunos de estos pacientes son hipertensos y les toman la presión. Hay muchos dispositivos, ¿verdad?, ambulatorios para todo. Y les empiezan a dar medicamentos adicionales para la presión arterial. Y esta mala regulación de la presión arterial puede no solo no ayudar al paciente, sino incluso complicar el problema. Entonces, no medicarlo y llevarlo al área de urgencias para su correcta evaluación. Okay. Donde seguramente se le efectuará algún estudio de imagen. En este caso está la tomografía, está la resonancia magnética, que son de los más usados para hacer un diagnóstico y sobre todo diferenciarlo de otras enfermedades. Ok, ¿se puede sufrir varias veces de un derrame cerebral, doctor? Sí, se puede sufrir varias veces, ¿verdad? Hay una enfermedad que le da a los adultos mayores, que se llama angiopatía amiloide, que no es por hipertensión, sino es por un depósito anormal de una proteína en las paredes de las arterias, y esto las predispone a que se dañen, okay, y a que hayan sangrados recurrentes. Hay algunos casos que sí pueden ser recurrentes, pero en términos generales, cuando hablamos de la hipertensión, si el paciente se controla adecuadamente, la probabilidad de este tipo de complicaciones, porque es una complicación de la hipertensión arterial en muchos casos, claro, pues es muchísimo menor, es muchísimo más difícil.
Pues ahí que se hacemos presenten. un llamado a la población, doctora, a prevenir, a estar al pendiente de nuestra salud, a checarnos la presión una vez al año como mínimo. Y bueno, le agradecemos como siempre, doctor. Ya se nos terminó el tiempo, pero díganos dónde podemos encontrarlo, Claro por que favor. sí. Nos encontramos en el Centro Médico Pensiones, allá en el consultorio 101, con mucho gusto para atenderles. Perfecto, pues Cualquier duda. muchísimas Muchas gracias, Muchísimas Nancy, y un gracias, doctor. saludo. Nos vemos la próxima semana y nosotros vámonos al corte comercial, pero quédese porque todavía tenemos mucha más información para usted aquí en CIPSE Noticias. Más temprano. Volvemos.